Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, ¿cómo están? Una semana más, muy contenta de estar platicando hoy con ustedes. Hoy tenemos a un invitado que tenía muchas ganas de traer porque habla muy padre de los carbohidratos y creo que es un tema que hay muchísimos mitos alrededor, entonces estoy muy contenta de tenerlo aquí. Él es Paula Rona, él es licenciado en nutrición y bienestar y ahorita vive en Canadá, está haciendo un doctorado y justo está haciendo una investigación súper interesante en cómo aspectos del medio ambiente alimentario pueden influir el comportamiento que nosotros tenemos relacionado a la comida. Entonces, me parece súper interesante. Bienvenido, Pablo. No, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y compartir un poco de lo que hemos aprendido pues a través de la carrera, de las investigaciones, no solamente contigo, pero sino también con tu audiencia. Y sí, no, eso que comentas de mi tesis es un tema bastante interesante. La importancia de ver el aspecto ambiental, ¿no? Pero a veces creemos que podemos llegar a creer que muchas de nuestras decisiones, ya sea en el aspecto nutricional o en cualquier otro ámbito, están aisladas del contexto, las hacemos en un vacío y pues eso no pudiera estar más alejado de la realidad, ¿no? O sea, nuestras decisiones están influenciadas por el contexto y asimismo nosotros, al tomar esas decisiones, influenciamos el ambiente y hay toda una interacción muy interesante, ¿no? Y pues en el caso de mi investigación, ¿no? Pues es un tema muy importante porque pues todos hemos visto ese famoso eslogan de Sabritas de a que no puedes comer solo una, ¿no? De cómo el ambiente a través de ciertas prácticas, la industria alimentaria y a través de ciertas prácticas relacionadas al ambiente alimentario, como puede ser desde comerciales de comida hasta cómo posicionan sus alimentos en centros de conveniencia, es decir, como Oxxo, Super 7 y demás, pues pudieran influir en el tipo de selecciones de alimentos que hacemos, ¿no? Entonces, un poquito de la investigación que estamos tratando de hacer aquí. Sí, justo como te decía antes de empezar a grabar, me pareció súper interesante tu tesis, porque yo lo veo todo el tiempo y no solo en los anuncios, como decías, en la mercadotecnia de todas estas marcas, pero también, por ejemplo, en tu casa, en lo que comieron tus papás, en todo eso, cómo afecta en nosotros, eso me parece súper interesante. ¿Qué, más o menos, qué has visto justo como de el ambiente y la gente con la que nos relacionamos, cómo nos afecta en este aspecto alimenticio? Sí, no, pues en muchos casos puede ser el principal factor que determina nuestros alimentos, ¿no? O sea, particularmente cuando estamos jóvenes, pequeñitos, como niños, pues nuestra principal interacción con el ambiente alimentario no es en la tienda, en la mayoría de los casos. Sí. Obviamente todos tenemos la experiencia que pues, nos llevaron el mandado una que otra vez, pero nuestra experiencia era lo que había en casa de comer, ¿no? Entonces, las variaciones que puede haber con el respecto del tipo de dieta que puede llevarse, ya sea en México como en otro país, hasta dentro de las mismas, del mismo país, diferencias en preferencias alimentarias. Por ejemplo, pues yo soy originario, mientras que estoy en Monterrey, yo soy originario de Reynosa, Tamaulipas, entonces tenía McAllen, Texas muy cercano a mí, entonces pues yo crecí con muchos tipos de alimentos y snacks que eran principalmente endémicos a Estados Unidos y por ejemplo lo contrasto con mi pareja, digo, aquí haciendo un, un ejemplo curioso que ella es de Querétaro, a estar en el centro pues no conocía muchos de ese tipo de snacks, no se formaban parte de su dieta del día a día, ¿no? Entonces puede ser desde una cuestión geográfica, pues obviamente hasta todo un aspecto cultural, ¿no? Y la influencia de los padres, lo que hay en casa, especialmente cuando eres niño, tiene un impacto muy grande en nuestras preferencias en la adultez, definitivamente. ¿Y podemos nosotros modificar un poco el ambiente en el que nos movemos para tener, no sé, mejores hábitos alimenticios? Sí, 100%.
Muchas veces, pues como tú mencionas, ¿no? O sea, hay aspectos del ambiente que a lo mejor son muy difíciles de cambiar. O sea, no tenemos mucha decisión en qué tipo de alimentos hay cuando vamos al supermercado. Podríamos solamente tener un nivel de decisión en qué tipo de alimentos vamos a tener, pero ya una vez estando en casa podemos tener ciertas podemos tener ciertos tipos de hábitos, recomendaciones que se pueden hacer para facilitar el consumo de hábitos, ¿no? El consumo de alimentos saludables y la mejora de hábitos, ¿no? Uno muy típico que a todos nos ha pasado, o sea, ¿cuántas personas no se nos ha echado a perder las verduras y las frutas porque las teníamos guardadas en un cajón del refrigerador, ¿no? Se Sí. nos olvida después de un rato, ¿no? Se pasa la motivación de querer comer muy saludable los primeros días y se nos va la onda y te das cuenta 2 semanas después que abres el cajón del refri y están todos los tomates echados a perder, ¿no? Entonces, un cambio muy relativamente fácil es pues simplemente poner los alimentos que quieres comer, los alimentos sanos, en un lugar donde los puedas ver, ¿no? Si vives en un área en donde a lo mejor la fruta puede estar, no necesariamente en el refrigerador, pero sino afuera, es un pequeño cambio que muchas veces se puede llegar a hacer que podría facilitar a un nivel del ambiente en casa, pues que te acuerdes que tienes ahí fruta que puedes comer y no se te olvide, por ejemplo, si la tienes guardada en el refrigerador, ¿no? Eso es un ejemplo que se me viene a la cabeza. Ese es un súper buen consejo y me encanta. Muchísimas felicidades por esta investigación. Ahora sí me encantaría que nos adentráramos en el tema de hoy, que son los carbohidratos. Y quise escoger este tema que por una parte suena muy básico, pero por otra parte es muy complejo y aparte hay muchos mitos y muchas creencias alrededor de los carbohidratos que no necesariamente todas son reales. Entonces justo por eso quería adentrarme a este tema. Me encantaría primero, así a grandes rasgos, que nos explicaras qué son los carbohidratos y cuál es la función en nuestro cuerpo de que hace los carbohidratos. Claro, creo que para primero entender qué son los carbohidratos, creo que vale la pena de hablar de un concepto muy básico que es el concepto de energía, ¿no? Nosotros somos seres humanos que pues necesitan de energía para llevar a cabo nuestras acciones del día a día, ¿no? Esta energía es como este concepto abstracto que es una entidad que nos puede ayudar a realizar un trabajo, ¿no? Y el cuerpo humano pues necesita de muchas fuentes, lleva a cabo muchos tipos de trabajo que necesitan de esa energía, ¿no? Pues ahorita yo que estoy hablando y moviendo mis manos, mi cuerpo necesita energía. Igualmente, y eso se le conoce como energía mecánica, por ejemplo, ¿no? Nuestro cerebro, cuando está ahorita estamos pensando, estamos viendo, estamos hablando, pues también está trabajando mucho y requiere de energía, ¿no? Y el tipo de energía que utiliza particularmente es eléctrica. Pero a grandes rasgos necesitamos energía, ¿no? Y pues la pregunta es, ¿de dónde la obtenemos? ¿De dónde la obtenemos? Y pues es de los alimentos, ¿no? Particularmente los alimentos, encontramos tres, si nos queremos poner muy específicos, pueden ser cuatro, pero tres nutrientes que dentro de sus enlaces, de su conformación química, digamos, al nosotros romperlos, a nosotros el humano romperlos a través del proceso de digestión, masticarlos, absorberlos y todo demás, existe en estos enlaces el potencial de generar energía, ¿no? O sea, al momento que nosotros comemos y rompemos todo lo que hay en esa comida, nosotros podemos generar energía a partir de eso, ¿no? Y esos tres nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. El cuarto que decía es el alcohol. El alcohol también se puede considerar como un nutriente porque de ahí puede provenir energía. Entonces, pues esa es la regla general, ¿no? Entonces, los carbohidratos, pues son uno de estos tres principales compuestos que conocemos como macronutrientes, que tienen la capacidad de darle al cuerpo, de brindarle al cuerpo energía, ¿no? Y pues como su nombre lo dice, los carbohidratos particularmente están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, es esta molécula que encontramos principalmente en las plantas y por ende lo vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal. Vamos a particularmente encontrar carbohidratos en frutas, verduras, cereales, que cereales son provenientes de plantas como el trigo, la cebada, el maíz, etcétera. Las leguminosas también van a tener carbohidratos y nueces y prácticamente todo lo del reino vegetal.
Obviamente también encontramos carbohidratos en alimentos de origen animal, particularmente lo encontramos en la leche, ¿no? De forma de lactosa. Entonces, pues a grandes rasgos los carbohidratos son uno de estos tres principales nutrientes que nosotros encontramos en la alimentación, del cual tenemos la capacidad de generar energía, ¿no? Y es de ahí de donde viene su principal función en nosotros, ¿no? Existen otras funciones de ciertos carbohidratos a nivel estructural, como por ejemplo, pues ya si nos vamos muy ahí específicos a la célula y cuestiones médicas, a lo mejor ahí hay ciertos roles específicos de los carbohidratos, pero la principal función de los carbohidratos es darnos energía, es decir, ser la fuente principal del cuerpo para llevar a cabo todos esos trabajos que mencioné que necesitamos pues para no solamente existir, pero sino, por ejemplo, pues llevar una vida adecuada y sana y en el caso, por ejemplo, también de la actividad física, ¿no? Sí, exacto. O sea, cuando mencionas energía, no solo es hacer ejercicio o movernos, sino también es que nuestro corazón funcione, que podamos respirar, que podamos pensar, obviamente que podamos realizar todas las actividades diarias básicas, más allá de obviamente hacer ejercicio o jugar con tus amigos o lo que sea. ¿Por qué si es tan esencial para nosotros, está tan satanizado? Qué buena pregunta. Em, Es cierto que en muchos de los alimentos que a lo mejor a través de los estudios y del tiempo se han asociado a lo mejor con un incremento en aspectos de salud que a lo mejor no queremos en nuestra vida, problemas como puede ser obesidad, problemas metabólicos y demás, pues a veces hay ciertos alimentos que su contenido principal o en ellos están los carbohidratos. Em, pero esto no quiere necesariamente decir que los carbohidratos por sí solos sean malos, o sea, sean inherentemente malos. El problema, entre comillas, lo pudiéramos poner cuando, que puede suceder con ciertos problemas en donde los carbohidratos como fuente de alimentos pudieran llegar a ser negativos, es cuando estamos hablando de un consumo excesivo de estos a través de mucho tiempo en los años, ¿no? Y normalmente si nosotros también observamos muchos de estos alimentos que se le atribuyen que son malos por su contenido en carbohidratos, ya sea que los panes, que los dulces, que los chocolates, que la nieve, donas, lo que sea, pues muchas veces en realidad si nos sentamos a analizar cada uno de ellos, también son elevados en grasa, muchas veces. Y esto quiere decir que entonces el problema es la grasa y la grasa es lo malo, pues tampoco. No, 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 para nada. El problema es que, pues, este tipo de alimentos que pues tienen carbohidratos, pero también tiene grasas, pues tienden a ser muy ricos, muy fáciles de adquirir, muy, a veces hasta muy más baratos que otros tipos de alimentos. Y pues por todo este aspecto que al inicio del plático platicamos, del aspecto ambiental, del contexto, del aspecto psicológico y social, pues a veces podemos caer en comer de más este tipo de alimentos, ¿no? Pero de alguna forma, pues los carbohidratos han llevado la culpa porque pues ciertos personajes a veces en redes sociales o desde antes, ¿no? O sea, en revistas como TV Notas, Elecciones, yo me acuerdo, antes de redes sociales estaba lleno de cómo perder quién sabe cuántos kilos en 14 días y muchas veces era de que este tipo de alimentos son muy altos en carbohidratos y empezaban a meter el aspecto de la insulina, ¿no? Que elevan la insulina y eso hace que se llene, que se vaya toda la grasa que se genera de los carbohidratos al adiposito y no sale y es un problema, ¿no? Eh, pero sí, no, como dices, es una paradoja muy interesante, ¿no? Que en ciencia y nutrición sabemos que es un aspecto muy importante de nuestra alimentación, sin embargo, parece ser que es el más satanizado, ¿no? Y pues es una mezcla de a veces no ver la imagen completa como en el caso de los alimentos que nosotros diríamos que son como chatarra, que obviamente sabemos que un consumo moderado es adecuado. No ver la imagen completa de esa parte hasta un punto completo, pues,
de mito y de un entendimiento incorrecto, a lo mejor, de aspectos de la fisiología de los carbohidratos y demás. Y a ver, me surge una duda, o sea, aunque, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo súper sencillo, una galleta, que es un carbohidrato, y una manzana, también es un carbohidrato. ¿Es lo mismo para nuestro cuerpo o por qué los dos llamarse carbohidratos son tan, o sea, los digerimos tan diferente o cómo funciona esa parte? Claro, un, hay un punto importante es que de alguna forma no todos los carbohidratos están hechos igual, Ok. en el sentido de que hay diferentes tipos de carbohidratos. La principal manera en la que nosotros en nutrición nos enseñan cómo distinguirlos es entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples, hay otros dos tipos de carbohidratos que son los monosacáridos y los disacáridos. Sacárido es el término como científico que se le da en este caso al azúcar. Mono significa uno, entonces aquí encontramos particularmente la glucosa, la fructosa, ¿no? Que es una molécula de carbohidrato que pues está simplemente hecha por sí sola, digamos, ¿no? Entonces, y la otra parte son los disacáridos, que son, pues están hechos de dos diferentes tipos de monosacáridos, ¿no? Los dos casos más particulares es la sacarosa, que ese es como el azúcar de mesa, que es mezcla de glucosa y fructosa, así como la lactosa, que es el azúcar que encontramos en la leche y está hecha de glucosa y galactosa. Y por otra parte, entonces tenemos los carbohidratos complejos, que son los oligosacáridos y polisacáridos. Sin meternos mucho, pues son los que están hechos de muchos sacáridos, ¿no? Y pues en estos hay diferentes, particularmente los dos más importantes son el almidón y la fibra. Y es en la fibra donde viene un punto muy importante con respecto al ejemplo que das entre las galletas y la manzana. La manzana de hecho, muchos de sus compuestos de carbohidratos. Ahora, algo importante a mencionar es que un solo alimento normalmente va a tener cierta combinación de todos esos tipos de carbohidratos. O sea, es raro que un alimento sea solo glucosa. Sí, sí puede haber alguno, pero es muy, muy raro. No es una combinación de varios, ¿no? Entonces, hay ciertos carbohidratos que tienen eh, ciertas características en cómo los digerimos que tienen ciertos beneficios, tal cual es el caso de la fibra. La fibra es un carbohidrato que lo pudiéramos englobar como no digerible, es decir, de hecho este es un carbohidrato que no se le puede sacar energía. Hay ciertas particularidades más específicas que con relacionada que a la microbiota, que sí puede haber generación de energía y demás, pero a grandes rasgos no generan energía. ¿No? Pero tienen otras funciones muy, muy importantes, que de hecho la fibra es uno de los, si no, yo me atrevería a decir que el compuesto más saludable que existe en los alimentos, que tienen demasiadas funciones, desde el aspecto más que nada de la mejora del gastrointestinal y de la salud intestinal, yéndonos todo hasta el caso, por ejemplo, que mencionaba de la microbiota, que es todo este cúmulo de microorganismos, particularmente bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, que también ayuda a que esta microbiota sea más sana y tenga más compuestos saludables, hasta cosas relacionadas como por ejemplo la salud cardiovascular, por cómo sabemos que funciona el metabolismo del colesterol a nivel del intestino, ¿no? Entonces la manzana normalmente tiene fibra y las galletas normalmente no, por ejemplo. Y otro aspecto muy importante de la fibra, más allá de los compuestos fisiológicos sanos que mencioné, es que también da saciedad. ¿Por qué? Porque está dando volumen al alimento sin proveer energía. Entonces es más difícil que comas 500 calorías de manzanas que 500 calorías de galletas. Porque las galletas, pues todo ese tipo de carbohidrato que viene, que principalmente van a ser carbohidratos simples, pues vienen muy concentrados con otros aspectos que le brindan más sabor. Entonces es muy fácil, pues, que se te vaya a la onda, estás hablando con tus amigos y ¡pum! Ya comiste muchas calorías de galletas. A diferencia de manzana, pues yo les digo a la gente, trata de comer 500 calorías de manzana, no vas a poder. Sí, es más difícil. Y la gran principal razón es que, a pesar de que los dos son carbohidratos, la manzana tiene fibra, ¿no? Que ese es uno de los carbohidratos
muy, muy importantes de mantener en cuenta, mantener al tanto de nuestra dieta. Algo que se me hacía súper importante es, ok, los carbohidratos nos dan mucha energía y son esenciales para nuestro funcionamiento, como ya lo hemos dicho varias veces, pero hay muchas veces que una persona que quiere bajar de peso lo primero que hace es recortar los carbohidratos. ¿Eso es correcto o igual se debería de incluir en una alimentación y qué carbohidratos son los que deberíamos de incluir para justo alimentarnos mejor y que tengan más micronutrientes, etcétera? Bueno, primero, en la primera parte de tu pregunta con respecto a los carbohidratos, más que nada cuando hablamos de pérdida de peso, pues sí, rápidamente la mayoría de nosotros pensamos rápido, no, pues que reducir los carbohidratos, ¿no? De que te ven comiendo con tortillas, no sé, oye, no que estabas perdiendo peso, eso es muchos carbohidratos, ¿no? O sea, que siempre vamos directamente a los carbohidratos por todo este aspecto de los mitos que ya platicamos, ¿no? Ahora, reducir el consumo de carbohidratos no necesariamente significa que sea algo negativo. De hecho, hemos visto en la literatura científica y demás que existen abordajes para la pérdida de peso o para la salud en general con contenido de carbohidratos relativamente más bajo. No necesariamente la ideal de la dieta cetogénica y demás, pero pues con un sesgo, digamos, más hacia preferir alimentos altos en grasa, ¿no? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces en la dieta mexicana puede haber ciertos alimentos que su principal contenido es carbohidratos, que pues si disminuimos pues por simple matemática, pues vamos a estar consumiendo menos calorías y a lo mejor eso nos ayuda, ¿no? Entonces la idea podría decir de que no, pues empecé a bajar de peso, me empecé a sentir mejor de que cuando disminuí mi consumo de tortillas, ¿no? Y pues es como, sí, ok, disminuiste el consumo de carbohidratos, pero no es que el carbohidrato en sí de la tortilla es que te estuviera causando problemas, es que pues a través del tiempo pues estaban sumando calorías que pues a lo mejor no eran las necesarias, las adecuadas para ti. Pero yo les pongo el mismo ejemplo. Veamos que si en la cocina mexicana a lo mejor estamos utilizando mucho aceite o mucha manteca en nuestros guisos. Y si le reduces la mitad, pues lo mismo va a pasar. Y ahora es con las grasas. Y es el mismo ejemplo. No significa que las grasas en este caso sean las malas, no, pero simplemente estamos reduciendo la energía que está entrando a nuestro cuerpo independientemente de dónde está viniendo. Y entonces aquí, como mencioné, ¿no? O sea, existe un abordaje con menor consumo de carbohidratos que pudiera ser el adecuado y venimos a un concepto muy, muy importante en nutrición, que es el concepto de adherencia. Un cambio en los hábitos que queremos llevar a cabo no van a tener ninguna funcionalidad física, es decir, la pérdida de peso si la persona no lo hace, no lo lleva a cabo, ¿no? Es la típica, ¿no? O sea, el ejercicio, o sea, si no te gusta ir al gym y hacer pesas tradicionales, pues por más que sea a lo mejor el método más efectivo para mejorar tu masa muscular y eso sea saludable, pues no lo vas a hacer porque no te gusta. Entonces tienes que encontrar dentro de tu contexto qué es lo que te gusta hacer en el caso para pues llevar a los beneficios del ejercicio. Es lo mismo con la dieta. De nada sirve que yo genere y calcule la mejor dieta posible si a la persona no le gusta. ¿Qué tal si la persona, su alimento favorito son las tortillas? Y le dices, no, 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 es que las tortillas son mucho carbohidratos, entonces no las puedes comer. Pues va a tratar de hacer su cambio de hábitos y pues va a ver que a lo mejor en 1 o 2 semanas le va bien, pero después de un rato pues extraña las tortillas porque es lo con lo que creció, es su contexto social y pues no va a poder hacer esos cambios de hábitos que le irían mejor, ¿no? Pero a lo mejor puede haber otro individuo que pues su consumo de carbohidratos a lo mejor es un poco más elevado de lo recomendado y demás, y que por X o Y pues a él le funcione mejor o a ella le funcione mejor una dieta más reducida en carbohidratos. ¿Por qué? Porque a lo mejor le gusta mucho el aguacate y le gusta comer mucho aguacate en sus comidas. Entonces eso hace que pues se adhiera mejor a todos estos otros cambios de hábitos que pudieran ya sea conducir a la pérdida de peso o completamente ajenos a eso, ¿no? O sea, simplemente una mejora de hábitos. Entonces, al final de cuentas es a qué te adhieres más y qué cambios van más con tu contexto social y tus preferencias personales, ¿no? Entonces,
justo para una persona que quiere consumir carbohidratos, ¿qué tipos de carbohidratos le recomendarías consumir más para estar tanto más saludables como en un peso saludable igual? Una heurística general que no necesariamente, o sea, si nos ponemos muy detallistas, pues a lo mejor no es la más correcta o demás, pero existe como este concepto de los alimentos reales. Obviamente, pues sabemos que todos los alimentos son reales, pero que pues lo único que no es un alimento es plástico o no sé. Pero a lo que va esta idea va mucho de la mano pues con lo que es menos procesado, que tampoco, como siempre decimos, ¿no? O sea, no necesariamente algo ultra procesado es ya el diablo en nutrición y nunca más vas a poder comer pasteles, pues, no, al contrario. Pero la idea general es irse hacia ese lado de los tipos de alimentos, ¿no? Que es desde lo menos procesado hasta lo medianamente procesado y mantener nuestra principal ingesta de carbohidratos de ahí. En lo menos procesado, pues rápidamente podemos entender que son las frutas y verduras, ¿no? Por alguna razón, desde años pasados, todos hemos escuchado come frutas y verduras, y pues es una realidad, ¿no? Es una realidad que es una de las fuentes de carbohidratos más importantes de nuestra dieta, no solo por el contenido de fibra, es uno de los principales grupos, dos grupos alimenticios con más contenido de fibra, pero también tiene otros compuestos que se le conocen como compuestos polifenoles o compuestos bioactivos que no son nutrientes, tal cual, o sea, si no los comes no te da una deficiencia, pero son muy, muy sanos. Tienen funciones biológicas importantes en el cuerpo. Un clásico ejemplo son las antocianinas o los antioxidantes de las moras azules, ¿no? Sí. Tienen unos compuestos muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, las frutas y verduras normalmente las vemos más en ese contexto como de acompañamiento, de snack y demás. Cuando hablamos de los platillos fuertes, digamos, ¿cuáles deberían ser una de las fuentes principales de carbohidratos? Una que siempre recomiendo y es porque es no es tan utilizada como a mí me gustaría y pues también en vista que somos mexicanos, pues las leguminosas. O sea, muchas veces como que inclusive en la carrera de nutrición no la pensamos mucho en ponerle leguminosas como la fuente de carbohidratos y pues no sé por qué no. O sea, es uno de los alimentos que más hemos visto que se asocia con buenos resultados de salud. Es un alimento típico de la alimentación mexicana y hay una variedad muy, muy adecuada que puede ser pues desde frijoles con todas sus variedades, que si negros, que si pintos, que si rojos, que demás, hasta lentejas, garbanzos, soya y demás que a veces no tiende a ser muy utilizada y además pues tiene el beneficio no solamente de la fibra, pero es una de las fuentes de carbohidratos más altas en proteína. Y la proteína pues obviamente es uno de los nutrientes esenciales que pues ahora sabemos que tiene muchos beneficios a un nivel de saciedad, de que te sientas con mayor saciedad y satisfacción en la comida a través del tiempo, y pues también para el apoyo de la masa muscular, que es muy importante, ¿no? Y luego entramos a la parte de los cereales, ¿no? Que ahí es a lo mejor donde se vuelve un poco más confuso, ¿no? Que es el pan, que si tiene que ser el integral o el blanco, si es blanco me voy a morir o qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, o las tortillas, ¿no? Y la regla general, diríamos, es que la preferencia es ir con los integrales, como la regla general es que entre más café mejor, o sea, si el pan integral que, pues, es de color café, que la pasta integral, el arroz integral, este, y demás, ¿no? Y esto es porque en su procesamiento tienen perdón, se queda mayor contenido de fibra, o se le queda algún contenido de fibra, ¿no? A diferencia de los cereales más procesados, como el pan blanco, que pierde su contenido de fibra, ¿no? Entonces es como la regla general, ¿no? Sin embargo, pues es importante entender que cuando comemos alimentos, no los comemos solos, ¿no? Un ejemplo muy claro, no sé si te ha llegado a topar este tipo de videos de que me tomo mi glucosa después de comer arroz blanco y no, subió bastante, entonces es malísimo, ¿no? Pues bueno, pero casi nadie come solo arroz blanco. Si lo acompañas con verduras, con leguminosas, con alguna proteína sana como pescado y aguacate, pues ya cambia mucho
la respuesta de la glucosa después de que comas el arroz y pues no necesariamente es malo, es una fuente adecuada de carbohidratos. Y por ejemplo, en el caso, vámonos al ejemplo de las personas de mucha actividad física o atletas, la cantidad de arroz que comen blanco, de cereales blancos, es muy, muy, muy alta porque necesitan de esa energía, ¿no? Entonces, en ellos se está brindando un beneficio muy adecuado que pues también, de hecho, nos lo brindaría a nosotros, ¿no? No obstante, esa regla general de preferir lo integral es como relativamente mejor, pero no es una necesidad última en el caso de los cereales. Con respecto a lo del integral, una regla también general es que por cada 5 gramos de carbohidratos que tenga 1 gramo de fibra, estos alimentos son muy altos en fibra. Entonces, ver si más o menos por ahí se mantienen ese tipo de cereales. Pero, como digo, ¿no? O sea, no es necesariamente que el arroz blanco sea malo, ¿no? Por sí solo, ¿no? O sea, hay que entender cómo va ese alimento en el contexto de la dieta general, ¿no? Sí, totalmente. Y mencionaste los picos de glucosa y siento que hay mucho, se habla mucho de estos temas ahorita y realmente tener un pico de glucosa después de haber comido carbohidratos, o sea, ¿es malo? ¿O en realidad es normal? ¿Cómo funciona esa parte? Sí. em, Tener o sea, no es bueno ni malo, es esperado. Es lo que es, ¿no? Es una respuesta fisiológica esperada. ¿Por qué? Porque comiste carbohidratos. Y todos los carbohidratos, a mayor o menor medida, se van a eventualmente desdoblar en su componente más pequeño, que en el caso de los carbohidratos es la glucosa. Entonces, pues comes almidón, que es la forma más compleja de los carbohidratos, que viene más estructurada y eventualmente va a acabar en glucosa, ¿no? Entonces solamente es una respuesta, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿podemos encontrar si hay ciertos niveles de glucosa que pues, si pasamos estos niveles de que, ay, pues a lo mejor estamos consumiendo alguna mala fuente de carbohidratos, o a lo mejor estamos haciendo algo bien o algo mal y demás? La respuesta es muy compleja para ese tema, ¿no? Pero a rasgos generales, fuera del contexto de personas sufriendo de diabetes tipo 2, que diabetes tipo 2 pues es una enfermedad que surge de la resistencia a la insulina, que es a través de años y años de hábitos no tan favorables, que pueden ser desde el sedentarismo hasta el consumo excesivo de energía y demás, y se genera resistencia a la insulina. La insulina es esta hormona que tiene la función de una vez que consumimos carbohidratos, si se eleva la glucosa, de ayudar a que la glucosa pueda entrar a la célula. Entonces, si somos resistentes a la insulina, pues no puede entrar. O sea, la insulina no está funcionando. Entonces, fuera del contexto de los individuos con diabetes tipo 2, la mayoría de la evidencia, en evidencia científica y demás, no ha visto que sea muy importante si tus picos de glucosa están muy elevados o muy, muy disminuidos, ¿no? Ahora, en términos prácticos, si estás llevando una alimentación adecuada, como mencioné en el caso de, ok, estás comiendo a lo mejor un alimento que es relativamente con alto índice glucémico, no es el término que sube mucho la glucosa, ¿no? Pero lo estás probando de manera aislada, ¿no? Si tú sigues un plan alimenticio adecuado, con las calorías necesarias para ti, con suficiente consumo de frutas y verduras, combinando todos los grupos alimenticios en cada alimento, suficiente fibra y demás, aunque incluyas estos alimentos que por sí solos elevan mucho la glucosa, no va a ser ningún problema. ¿Y por qué? Porque de hecho no te va a subir tanto la glucosa porque lo estás combinando, ¿no? Porque es lo que hemos visto, inclusive la Asociación Americana de Diabetes ya no recomienda tanto el uso del índice glucémico porque sabemos que tiende a tener ciertas carencias que no evalúan la dieta global del individuo. Es muy diferente cómo responde la glucosa cuando la combinas con otros alimentos y también cómo responde en ti mismo el mismo alimento en diferentes días. O sea, si tú haces ejercicio la noche anterior y al día siguiente comes avena, va a responder diferente que si no hubieras hecho ejercicio la noche anterior.
y otros aspectos como el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una medida muy, muy exacta en el caso de individuos que diríamos como metabólicamente sanos, ¿no? Que no tienen diabetes, ¿no? Ahora, pues en el caso de las personas con diabetes, pues lo que queremos es evitar las complicaciones que surgen, pues, de una exposición prolongada a niveles de azúcar alto, pero pues ese ya es otro tema más puntual, ¿no? Pero parece ser que para nosotros, las personas que no tienen ningún problema metabólico evidente, no es algo que tendría, por lo que me preocuparía. Sí, clarísimo, totalmente de acuerdo. Y Pablo, ya para terminar, ¿qué le dirías a una persona que le tiene un poco de miedo a los carbohidratos y que quiere comer saludable, pero le da un poco de miedo incluirlos en su dieta? Sí. No, pues lo primero sería priorizar la salud mental, porque pues, o sea, es un tema difícil, ¿no? Porque definitivamente hemos empezado a ver mucho aumento de cosas como trastornos de la conducta alimenticia, por todo este incremento en los mitos y la manera alarmista en la que se habla. Entonces, pues es un tema difícil, obviamente, entonces priorizar la salud mental, salirse de Instagram, tratar de poner límites con respecto al contenido que consumimos, pero creo que puede llegar a empezar con ciertos aspectos de educación pues, por ejemplo, ver este tipo de charlas, ver que, oye, pues los profesionales de salud, los que sí estudian en esta materia, pues no están dando este tipo de mensajes, están tratando de ser matizados con respecto al tema. Entonces, desde esa parte es un aspecto importante, ¿no? O sea, buscar cómo encontrar esos profesionales de salud que pueden guiar bien en el camino con respecto a, ya sea desde ir particularmente a consulta con ellos o simplemente informarse, ¿no? Pero pues hacerlo con individuos que tengan este mensaje mesurado, ¿no? Otra parte, pues puede ser desde, pues empezar que va de la mano con este aspecto de educación, pues ver esos casos de individuos que dices de que, oye, pues este atleta veo, o sea, está muy sano, muy feliz, tiene un físico que le ayuda bastante a su deporte, o sea, lo hace y pues consume muchos carbohidratos y todo está bien, ¿no? O sea, no, no hay una problemática grande con este individuo, ¿no? Y pues verlo poco a poco con uno mismo, ¿no? O sea, de que decir de que, oye, pues mira, quiero empezar este proceso de pérdida de peso. Ya estoy viendo ciertos aspectos educativos en redes que están diciendo que, oye, que pues, los carbohidratos no necesariamente son malos, que las tortillas se pueden incluir, que el arroz blanco se puede incluir, solamente es cuestión del manejo de porciones, buscar otros aspectos como mejorar el consumo de frutas y verduras, el ejercicio y demás. Pues déjame lo intento, ¿no? O sea, llevo 2, 3, 5 años tratando de perder peso y mi primera instancia siempre es eliminar todos los carbohidratos. Pues déjame, le doy esta oportunidad a este nuevo abordaje que ando viendo. Y pues a lo mejor notas que te fue bien o simplemente porque pues la pérdida de peso pues sabemos que es un tema complejo, ¿no? Y no es para nada fácil, pero ver algo tan sencillo como de que, oye, me ha ido bien, conseguí mis objetivos y lo hice consumiendo carbohidratos, no sé, si en realidad fueran tan malos, pues no hubiera conseguido este primer paso, ¿no? Y ahí mismo te ayuda al individuo de que a cambiar ese chip de, oye, pues a lo mejor las ideas que tenía acerca de los carbohidratos no son tan ciertas, entonces déjame, le sigo dando una oportunidad a este tipo de abordaje, ¿no? Entonces, pues va desde la mano desde priorizar salud mental, tratar de buscar esos profesionales de salud que den este mensaje mesurado y pues eventualmente intentarlo uno mismo. Totalmente. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a platicarnos de un tema tan interesante. Me encantó la manera en la que lo dijiste y como decías ahorita, a ver, los carbohidratos son muy sanos para nosotros, son importantes para nuestra dieta y hay que nada más entender cómo nosotros podemos ir poco a poco incluyéndolos
en nuestra dieta y comiendo la mejor fuente de carbohidratos, como también fue lo que platicamos. Así que mil gracias por todo. No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Ahí para toda la gente que te escucha, pues ahí mis puertas en mi página de Instagram están abiertas por si hay cualquier duda con respecto a lo que se habló durante estos minutos. Y no, otra vez muchas gracias y ojalá haya sido muy de ayuda para ti y para tu audiencia. Totalmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.